Prepárate para un viaje épico a través de la saga Golden Axe. Esta serie de videojuegos de lucha creada por Sega cautivó a jugadores de todo el mundo con su acción frenética, personajes memorables y una ambientación de fantasía medieval exquisita. La saga Golden Axe comenzó en 1989 con el lanzamiento de Golden Axe para máquinas recreativas. El juego rápidamente se convirtió en un éxito gracias a su jugabilidad adictiva, sus gráficos impresionantes para la época y su banda sonora memorable. Las plataformas en las cuales estaba disponible eran en recreativa, Mega Drive Genesis, Master System, Game Gear, Sega CD, Amiga, Atari, Amstrad, Commodore 64, PC Engine y Spectrum. He de decir que la versión de Golden Axe, lanzada en 1991 para Game Gear, solo podías jugar con Axe Battler. Los otros dos personajes, Tiris Flare y Julius Thunderhead, no estaban disponibles. La trama de Golden Axe se desarrolla en el reino de Yuria, donde el malvado de Shader ha secuestrado al rey y a su hija y amenaza con destruir el reino con el poder del hacha dorada. Tres guerreros, Axe Battler, Tiris Flare y Julius Thunderhead, se embarcarán en una aventura para derrotar a Shader y restaurar la paz en Yuria. Golden Axe fue un éxito rotundo en las máquinas recreativas y su popularidad se extendió en las consolas domésticas, especialmente la Mega Drive Genesis, donde se convirtió en uno de los juegos más vendidos. En Golden Axe 2, los tres héroes de la primera entrega regresan para enfrentarse a un nuevo enemigo, Dark Ghoul, quien ha robado el hacha dorada y amenaza con subir el mundo en la oscuridad. Golden Axe 2 continuó el éxito de su predecesor, consolidando la saga como una de las más populares de Sega. La jugabilidad de la trilogía Golden Axe se centra en el género beat 'em up, de desplazamiento lateral pero con variaciones entre las entregas. Se establecen las bases de la saga. Los jugadores eligen entre tres personajes: Axe Battler, Bárbaro, Tiris Flare, Amazona y Julius Thunderhead, el enano. Cada uno con sus propias armas y habilidades. La acción es frenética con combates contra numerosos enemigos. Se pueden montar criaturas mágicas para aumentar el poder de ataque y hay un sistema de magia elemental con diferentes niveles de potencia. Se mejoró el sistema de combate, incluyendo un ataque por la espalda más efectivo y la posibilidad de lanzar enemigos en diferentes direcciones. El sistema de magia se revisó, permitiendo un control más preciso sobre su uso. La jugabilidad sigue siendo rápida y llena de acción, pero con una mayor profundidad estratégica. A mí personalmente, el que me gustaba era Julius Thunderhead, el enano. Con este vivía tardes memorables. Ahora lanzo una pregunta a los viejos gamers. ¿Qué personaje era tu favorito? Golden Axe 3 de 1993 introduce algunas novedades en la jugabilidad. En esta ocasión podremos elegir hasta 5 personajes, manteniendo la esencia de los 3 primeros. Aunque mantiene el sistema de beat 'em up en desplazamiento lateral, se añaden nuevos movimientos de combate como bloqueos, agarres y ataques combinados. El sistema de magia se simplifica, eliminando la opción de usar hechizos más débiles para conservar pociones. A pesar de las mejoras, algunos consideran que la jugabilidad de esta entrega es la más floja de la trilogía, con problemas en las físicas que afectaron negativamente a la experiencia. La saga Golden Axe ofrece una jugabilidad sólida y adictiva basada en la acción directa, pero con mejoras y variaciones en cada entrega. Mientras el primer juego establece las bases, el segundo refina la fórmula y el tercero, a pesar de algunas críticas a su jugabilidad, introduce nuevas mecánicas. A pesar de su declive, Golden Axe dejó un legado duradero en el mundo de los videojuegos. La saga inspiró a otros juegos de lucha y sus personajes, ambientación y música siguen siendo recordados a día de hoy con cariño por muchísimos jugadores. Aunque no se han anunciado nuevos juegos de Golden Axe en los últimos años, la saga sigue teniendo una base de fans leales que esperan un regreso triunfal. La saga Golden Axe es un ejemplo de cómo una serie de juegos puede capturar la imaginación de los jugadores y dejar un legado duradero. Aunque no hubo juegos de Golden Axe para PlayStation, sí hubo algunos títulos que se lanzaron en consolas de la familia PlayStation, pero no bajo el nombre de Golden Axe. Golden Axe Beast Rider, en 2008, un juego de acción y aventura para PlayStation 3 y Xbox 360. Este juego, aunque lleva el nombre de Golden Axe, se aleja de la fórmula tradicional de la saga y presenta un sistema de combate diferente.
También se lanzaron otros, como Golden Axe The Duel, 1992, un juego de lucha en 2D para la consola Sega Genesis. Y también Golden Axe Warrior Journey, en 2008, un juego de rol para dispositivos móviles. Un remake de Golden Axe a día de hoy podría basarse en las siguientes similitudes y mejoras. Mantener la esencia. El estilo artístico, la música remasterizada y los personajes icónicos deberían de mantenerse, evocando la nostalgia sin perder la esencia original. Respecto a las mejoras gráficas, un estilo gráfico moderno con un diseño detallado de personajes y escenarios, pero que respete el estilo artístico original, posiblemente un estilo similar a juegos como Streets of Rage 4, combinando pixel art con elementos 3D. Se podría mejorar el sistema de combate con nuevas mecánicas, combos y movimientos esenciales sin perder la esencia arcade. Un sistema de progresión más profundo con habilidades y personalización de personajes, como por ejemplo God of War o Final Fantasy VII Remake. Se podría expandir la historia original añadiendo nuevos personajes, escenarios y enemigos, eso sí, manteniendo el tono épico y aventurero. La inclusión de un modo cooperativo online sería esencial para atraer a un público más moderno, permitiendo a los jugadores experimentar la aventura juntos. Se podría incluir contenido extra con modos de juego adicionales, desafíos, etc., para aumentar la rejugabilidad. Opino personalmente que para que este remake sea un bombazo, es crucial capturar la imagen del original mientras se actualiza la experiencia para los estándares modernos. El equilibrio entre nostalgia y modernidad debería de ser la clave del éxito. Ahora quiero lanzaros a todos una pregunta. Si esta saga vuelve algún día a la vida, ¿cómo te gustaría que fuera para ti? ¿Qué similitudes te gustaría que hubiera en el juego con referente a los nuevos? ¿Qué te gustaría que se mantuviese de antaño? ¿Incluirías personajes nuevos o mantendrías a los tres de siempre? Y sobre todo, ¿qué personaje para ti es intocable? En mi humilde opinión, lo que te lleva al éxito no has de cambiarlo. Si algo tiene que cambiar del juego, que lo cambien, pero por favor, que no me toquen al enano del hacha. Y la música, La música, por favor, si podéis, tampoco. La verdad que la saga Golden Axe es un clásico entre los clásicos, y sería maravilloso que volvieran a revivir esta saga. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.